Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo me le va? Bien, señor, muchas gracias. Muy interesado en que usted nos cuente, usted sigue librando una gran batalla sobre los acuerdos de paz en todos los campos, en todos los frentes. Dijo usted que hay un problema gravísimo en ese acuerdo final con las FARC. El acuerdo final que se firmó simplemente para robarse el plebiscito del 2 de octubre, para engañar a los colombianos y para engañar al mundo, donde hay una continua referencia a la cuestión del género. ¿Eso qué significa y qué alcance y qué daño le produce a la sociedad colombiana, doctor Ordóñez? Miren, tal vez de las cosas que más de mayores cargas de profundidad que aparecen en el Acuerdo de La Habana es precisamente esa, porque implica el rompimiento de toda la estructura social. No solamente tienen implicaciones de carácter jurídico, sino de carácter cultural. Lo que se acordaba precisamente fue el de asumir como política de Estado la ideología de género para lograr utilizarla como instrumento para pulverizar la familia. Sabemos nosotros muy bien, lo dijo el señor Humberto de la Calle con el más absoluto desparpajo el día que firmó lo que ellos denominan el enfoque de género, para no hablar de la ideología de género. Dice el señor de la Calle que el hombre no nace hombre, ni la mujer nace mujer, sino que eso es una construcción cultural. El pretender elevar ese concepto, y lo hacían de manera implícita, requería o tenía como consecuencias mejor que ello debía fluir en todo el ordenamiento jurídico, en todo el ordenamiento social, y ello sería en últimas la doctrina que iría a formar a nuestra niñez. A partir de allí los programas de educación tendría un fundamento constitucional en esas enunciaciones. Las políticas públicas en materia de salud era algo de mucho fondo, de mucha profundidad. Por eso la reacción de los colombianos. Yo creo que gran parte de los millones de votos, de los millones de críticas, de reacciones de los colombianos, fue precisamente por esa razón. Desde luego, el presidente y todos sus áulicos lo han venido negando, no obstante esa evidencia que desde luego ya venía desarrollándose como política pública. Ahora requerían darle el fundamento, el sustento de carácter constitucional para precisamente diluir los problemas que se presentaron ante la no existencia de ese fundamento constitucional. Recordemos nosotros ese episodio previo que fue las cartillas, esos episodios previos que fueron la encuesta del DANE, que tuvieron como colofón el ingreso al ordenamiento constitucional, porque nosotros sabemos que ello ya es parte de la nueva constitución que nos está rigiendo. Hicieron algunas modificaciones insustanciales, pero en el fondo quedaron planteadas las bases, las normas donde se constitucionaliza esa ideología para en adelante permear todos los temas educativos y los temas de salud con el debido
fundamento constitucional, y lo siguen negando y seguirán negando y se obstinan en hacerlo, porque desde luego les preocupa que la sociedad civil, que la opinión pública siga reaccionando, pero es indudable que a nosotros no nos van a callar, a pesar de las amenazas como la que hizo el señor Leiva, me hizo el señor Leiva en Bucaramanga, pero no me lo hizo a mí, lo hizo a todos los sectores sociales que están, como usted, doctor Londoño, y como muchas otras personas, tanto en los medios de comunicación como en la actividad pública, haciendo las críticas a los acuerdos de La Habana en todos los aspectos jurídicos, sociales, políticos, económicos, culturales. Doctor Leiva, que manifestó textualmente: no vamos a permitir esos discursos incendiarios. ¿Quiénes no van a permitir? Pues la FARC. ¿Quiénes no van a permitir? Pues esa empresa criminal. ¿Quiénes no van a permitir? Pues es todas los nuevos amos del poder en Colombia que nos amenazan con la Jurisdicción Especial para la Paz por considerar que tales críticas constituyen una amenaza para la estabilidad y una amenaza para la paz. Entonces quedamos notificados por enésima vez. Esto pues viene de muy antiguo, y el doctor Leiva es un mensajero de estos asesinos. Aquí decimos que el que sirve de mensajero y de amigo de asesinos pues participa con ellos de esa condición fundamental. Uno no puede decir es que yo soy una persona decente, pero íntimo amigo, mensajero y defensor de bandidos. Pues no, sencillamente no puede ser. Pero eso está ocurriendo y no nos resistimos la tentación de hablarle de un tema que está muy de moda, porque ya inclusive la revista Semana lo puso, diciendo que se habían triplicado los cultivos de coca en Colombia en la época de Juan Manuel Santos. Desde luego que reduce la importancia del tema porque no se triplicaron, sino que por lo menos se cuadruplicaron, y nosotros creemos que se han quintuplicado. Usted, siendo Procurador General de la Nación, dijo que estábamos nadando en coca. Ahora, cuando se ha firmado el acuerdo, ¿usted cree que vamos a seguir nadando en coca? ¿O usted cree, con el doctor Luis Carlos Villegas, de que en un momentico van a desaparecer 100.000 hectáreas de coca sembrada a través de la sustitución y a través de la erradicación que hará el ejército y la policía? No sabemos si el ejército va a dejar los fusiles y va a coger machetes para erradicar coca, eso no lo ha explicado el doctor Villegas. Pero ¿qué cree usted? ¿Vamos a nadar en coca con las implicaciones políticas, sociales y económicas que eso tiene? Sí, doctor Londoño, por lo que le dije en la pregunta anterior y por lo que le voy a decir en esta, tenemos que salir a marchar y a protestar el 1 de abril. Mire, el informe que conocimos la semana anterior, en una misma semana conocimos el informe de Naciones Unidas y del Departamento de Estado norteamericano, donde nos señalan el incremento exponencial de los cultivos ilícitos. Eso era desde luego esperado. Esto es la consecuencia del desmonte de la política de los cultivos contra los cultivos ilícitos que se dio desde el año 2014 y que se expresó de una manera clarísima en los acuerdos de La Habana. Nosotros pasamos de 40.000 hectáreas en el 2013 a 200.000 hectáreas en el 2016, y eso es consecuencia de los acuerdos políticos. Es una decisión política del gobierno, es una de las concesiones que le hizo a las FARC, desmontar los cultivos, desmontar las fumigaciones y desmontar la erradicación manual. Por supuesto que esto se va a seguir multiplicando exponencialmente. Sabemos nosotros cuál es la nueva estrategia que tiene el gobierno pactada con la FARC, la erradicación voluntaria, doctor Londoño. La erradicación voluntaria es el gran instrumento diseñado por el gobierno y por la FARC para combatir los cultivos ilícitos. Y sabemos todo ello que implica, porque más hectáreas es más dinero para las empresas criminales.
más hectáreas es más capacidad armada, más violencia, más víctimas, más control territorial de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, de las BACRIM, de los nuevos amos del narcotráfico. Más hectáreas es más oportunidad para corromper a las autoridades civiles y a las autoridades militares. Más hectáreas es más droga en las calles, más droga en los colegios, más droga en los parques. ¿Por qué por qué elevar el riesgo de nuestra niñez? Más hectáreas es más inseguridad ciudadana. Más hectáreas cultivadas es mayor deforestación. Son 200.000 hectáreas menos de bosques. Es que, y no solamente esto es parte del desmonte de la política contra los cultivos ilícitos que se hizo a ciencia y paciencia por el gobierno nacional como consecuencia de la exigencia de la FARC, porque la FARC pretendía espacios libres, santuarios para poder producir la coca, para poder fortalecerse en el poder territorial y para, de luego, debía entregar la concesión a el Ejército de Liberación Nacional y a las BACRIM y debían quedar bien fortalecidas, pero no solamente ese es el aspecto del desmonte de la política contra los cultivos ilícitos, hace parte del debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico promovida por el gobierno del presidente Santos. Ese es el primer eslabón, la suspensión de las fumigaciones y la erradicación forzada, pero el otro es el desmantelamiento, la prohibición de la extradición, siempre y cuando sea el narcotraficante miembro de la FARC. Es el narcotráfico, en últimas, el considerar el narcotráfico como delito político. Es esta operación de lavado, esta gigantesca operación de lavado de activos en la cual se convirtió el acuerdo de La Habana. Es la flexibilización por vía jurisprudencial y por vía legal de todos los instrumentos contra la lucha contra el narcotráfico. Estamos desde luego ingresando nuevamente a una condición del narcoestado como consecuencia de la política diseñada en los acuerdos de La Habana y previamente impulsada por el gobierno nacional, desde luego avalada por el señor Obama. Esto no se hubiera podido construir, constituir, diseñar, implementar, como se llama, si no hubiera sido con el apoyo irrestricto del entonces presidente de los Estados Unidos, el señor Obama. Es indudable que estamos ante el fracaso rotundo y contundente de la nueva política contra los cultivos ilícitos. Pero yo quiero recordar un episodio. El año 2015, cuando el señor ministro de Salud pidió la suspensión de las fumigaciones, en mi condición de procurador, pedí la convocatoria inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y el ministro allá adujo razones científicas y razones judiciales que no existían. Le demostré en el debate que no existían. Le manifesté, ministros, porque habían 7 ministros en ese consejo, estaba el comandante de la policía, el general Palomino, y el comandante del ejército, y el comandante el fiscal Montealegre. Y le manifesté, mire, aquí hay razones políticas, vamos a nadar en coca y la FARC va a nadar en dólares. Y hay un episodio, no sé si usted ya se lo habría contado. El ministro de Defensa de la época, el doctor Juan Carlos Pinzón, lo manifestó, dijo, mire, procurador, yo estoy de acuerdo con usted, pero me toca votar en contra porque esta es una política del gobierno. Y hoy lo reconoce el Departamento de Estado norteamericano. El incremento de los cultivos ilícitos es una consecuencia
de los acuerdos de La Habana, que pasamos de los picos más altos los tuvimos en el 2001 y en el 2007. En 2001, creo que en esa época usted era ministro, en el 2001. El pico más alto. A partir del 2002 fui ministro. Del 2002, bueno. Los picos más altos los tuvimos en el 2001 con 187.000 hectáreas. Y a partir de allí se desarrolla el Plan Colombia, con anterioridad ya se había diseñado el Plan Colombia y la estrategia fue la fumigación y la erradicación forzosa, erradicación manual. Y redujimos estas hectáreas a cerca de 50.000 hectáreas. Hoy las tenemos en 200.000 hectáreas. Si nosotros hubiéramos seguido, si nosotros hubiéramos continuado con el ritmo del año 2003 al 2009, ya el país estuviera libre de la coca, pero esta es la consecuencia de las concesiones que el gobierno le ha hecho a las FARC. En su momento lo denunciamos como representante de la sociedad y hoy es una dolorosa y la más cruda realidad, pero es que incluso han el presupuesto para la erradicación manual lo han reducido en un 60%. Yo no sé cuál va a ser la posición del gobierno norteamericano, del nuevo gobierno norteamericano sobre ese tema, o no, o lo sabemos, lo presentimos, o no sabemos cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional, que nosotros pasamos de producir 250 toneladas métricas en el 2014, pasamos a 420 toneladas métricas en el 2015. Y en el 2016 no ha salido la información, pero estaremos superando las 600.000 toneladas métricas. Esa es una dolorosa, una cruda realidad, pero eso hay que decirlo, hay que denunciarlo. Por todo eso, doctor Londoño, tenemos que protestar, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a la calle el 1 de abril, porque los espacios institucionales cada vez son más reducidos y tenemos que acudir a la protesta social, que es el único escenario y el único instrumento que nos queda. Nos toca salir a marchar el 1 de abril. Nos toca salir a marchar, a caminar en protesta por todas estas cosas que están ocurriendo. Cuando Colombia se convierte en un mar de coca, se convierte en un país imposible. Imposible el orden público, imposible la educación de los niños que quedan en manos de las ollas, imposible el tema de la salud porque la cocaína tiene una incidencia enorme en las enfermedades del corazón y en todo tipo de enfermedades. El país es imposible. El manejo macroeconómico es una ficción cuando entran al país miles de millones de dólares procedentes de la venta al exterior de cocaína. Los últimos estimativos, doctor Ordóñez, es que estamos produciendo más de 1.000 toneladas de cocaína al año. Más de 1.000 toneladas de cocaína. Eso es una locura. Simplemente es una locura. Si lo calculamos simplemente al precio interno del kilo, de lo que le pagan a un productor de cocaína en el interior del país, son 5 millones de pesos por kilo. Esos son 50 billones de pesos. No hay ninguna empresa, no hay ningún grupo económico que se gane al año 50 billones de pesos. Son los más ricos de Colombia. El país está en manos de los bandidos, en manos de los que matan el medio ambiente, de los que asesinan a la gente, de los que causan todos estos problemas irreparables para la nación. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación y candidato a la presidencia de la República, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Bueno, queridos compañeros, ya oyeron pues al doctor Ordóñez que está actuando con la claridad y con la contundencia que siempre le hemos reconocido. Pues el doctor Ordóñez habla del tema de género en los acuerdos de La Habana y habla de este tema del narcotráfico que es sencillamente demoledor. Vamos a ver
cuáles son las exigencias del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y cuáles son las tachas que le van a hacer por haber permitido que se cuadruplique y más la cantidad de coca y la cantidad de cocaína producida en este país, sin contar con el problema de la heroína, que es un problema aparte del que nunca nadie volvió a hablar. Alejandro Ordóñez Maldonado estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Ya son las 7 de la mañana, 2 minutos.